tardes para todos el día de hoy. Un gusto tenerlos en este espacio. Yo voy a ir aquí conectando a mi colega Laura y hoy vamos a estar en nuestro en vivo. Sí, nos vamos respondiendo. Esta tarde les ofrecemos disculpas pues porque ayer tuvimos una dificultad que se nos salió un poquitico de las manos y no pudimos organizar muy bien el tema de en vivo, pero lo pasamos para el día de hoy. Laura, hola Laura, hoy sí te puedo ver, qué maravilla. Yo no. Ay, ¿cómo que no? Bueno, estamos al contrario, la otra vez fue que Si tú no no, es el uno, entonces... es el otro, sí. Bueno, pero bueno, bienvenida Laura nuevamente a este espacio. Eh, yo le estaba diciendo a la gente que muchas gracias por su paciencia. Habíamos tenido ayer una dificultad para poder asistir al en vivo, entonces lo pasamos para el día de hoy. Y bueno, y aquí ya se van conectando las personas que se van con nosotros. Y bueno, maravilloso. Laura, un gusto siempre tenerte por aquí, hoy en estos horarios, que para nosotros han sido como temas también de querer ir buscando otros horarios diferentes para que pues todos puedan participar, pero como siempre, queda el en vivo queda Guardado. guardado, lo compartimos en nuestras historias, lo compartimos en nuestros perfiles, entonces ahí está. Entonces, bueno, un cafecito para el alma que se unió, bienvenidos, maravilloso tenerlos aquí. Y bueno, el tema de hoy, mmm, pues ha sido una constante, ¿cierto? Que Laura y yo hemos venido encontrando también, no solamente en términos de redes sociales, y como siempre vamos a decir, nuestros en vivos y nuestra difusión no quiere decir señalar otros profesionales o señalar asuntos que estén buenos o malos. Eh, Eso es muy importante tenerlo en cuenta en la construcción que queremos hacer con esta información y todo lo que compartimos en esta conversación, al cual invitamos también a que ustedes puedan escribirnos preguntas en la medida del en vivo. Pero hemos venido encontrando en el espacio de consulta, en el espacio de asesoría, pero también en todo el tema de las redes La vida sociales cotidiana, o de sí. una información que se comparte en la vida cotidiana, inclusive ya se está convirtiendo como en una forma de expresión común, ¿cierto? Digamos, abierta. El término tóxico, tóxica, digamos, todo lo que allí se plantea frente al tema de tóxico o tóxica. Y con Laura, en estos, digamos, en estos espacios como de estudio y de reflexión, de estudio, de construcción, también de nuestra dinámica en términos de la clínica, que es constantemente estar en un estudio permanente de las situaciones. Y ahí sale un filtro bueno a Laura. Ah, bueno, resulta Ah, como que que mal. queríamos indagar un poco más en profundidad, porque puede ser que nosotros estuviéramos un poco descontextualizados, pero resulta que nos encontramos que el término tóxico o tóxica no es un concepto que se utilice en la psicología, ¿cierto? Digamos que la premisa arrancó porque alguna vez conversando nos encontramos en consultorio alguna vez antes o después de consulta probablemente, y digamos en esas conversaciones empezamos a decir, venga, pero está muy arraigado este tema, incluso, y aquí arrancamos con un punto fundamental, muchas personas llegan a consulta con una idea muy insertada en sí mismos de que pueden ser tóxicos o tóxicas, o de que pueden estar en un entorno tóxico o tóxico, o con una persona tóxica o tóxica, es decir, se está arraigando otros elementos que en sí la palabra como tal, es que si nosotros miramos el concepto o el significado de la palabra tóxico o tóxica, arranca nada más y simbólicamente imagínense lo que esto puede generar, es que es una sustancia o un elemento que puede causar un daño, una muerte, inclusive se estipula de que es un efecto
venenoso y que está ligado generalmente a condiciones o efectos químicos. Entonces, contextualicemos un poco esto. Desde la construcción, digamos, del lenguaje y de la comprensión, ¿cierto? Un poco esto también tiene que ver con este asunto de cómo nosotros significamos las cosas, qué simbolismo le damos, qué dimensión le estamos dando a esta palabra o qué relación vincular afectiva también le estamos dando a esta palabra en la relación con un entorno laboral, con una familia, con un grupo de amigos, con una pareja, con algo en particular, ¿cierto? Con un espacio inclusive, puede ser un tema muy interesante de resumir. Entonces, aquí se hace importante poder empezar a considerar, y voy a repetir un poco el concepto, el significado, para que Laura comencemos ya en esta conversación, digamos, amplia. Entonces, el concepto de la palabra tóxico o tóxica tiene que ver con una sustancia, ¿cierto?, que establece el poder causar un trastorno o muerte a consecuencia de lesiones que puedan darse y que se puede considerar como un elemento o sustancia venenosa y que está ligada a componentes o efectos químicos. ¿Ves? ¿Cómo eso lo hemos traducido a un asunto del relacionamiento social, a lo afectivo? Porque es que hablamos de relaciones tóxicas, que es que está en una relación tóxica, cuando en psicología tenemos muchos otros elementos, inclusive teóricos, conceptuales, que no es que suenen más bonito, realmente no se trata de eso, aunque de mi parte yo diría suenan mucho mejor, ¿cierto? Pero que nos permiten poder profundizar incluso en este proceso, pero también en esto que nosotros llamamos psicoeducación, como la psicoeducación también puede permitir que personas en el común vivir puedan tener una noción de ciertos conceptos y eso puede ayudar a su bienestar, el bienestar de otros, pero también a poder identificar cuándo dirigirse a un espacio de orientación psicológica cuando se requiere. Entonces, ahí está el concepto y bienvenidos pues a los que se han venido conectando. Entonces, Laura, no sé, vamos a hablar un poco de cómo se acuñó este término y por qué, ¿cierto? Sí, Bueno, André. y empecemos esa discusión. Incluso así como a grandes rasgos, es como contarles que estuvimos incluso investigando, ¿cierto? Porque, como decías ahorita, se ha vuelto una palabra de moda, ¿cierto? Se ha vuelto viral en redes sociales, en consulta, pero también desde lo externo y desde lo cotidiano, y cómo puede llegar a ser algo incluso bastante como que Denigrante, yo lo señalante, sí, hablaba así, denigrante. degradante, denigrante la palabra como tal, no, no solo para mí, sino para otros, ¿cierto? ¿Mm? Y nos encontramos que nace como de un autor que tiene libros estos de autoayuda, ¿cierto? Donde refiere varios libros a esta palabra tóxica, ¿cierto? Inclusive hay otra autora que lo acuñó como en el 2005. Ajá. Es una persona, es una profesional, es americana, inclusive no es del área de la salud mental, es una comunicadora social, digamos que trabajó todo el tema en términos de esa perspectiva. Y la inquietud que nos quedó a nosotros allí fue realmente el contexto de traducción de palabras técnicas, ¿cierto? Ahí Ujú. nos quedó, digamos, un poco, ahí nos ayudaría mucho, pues, saber mucho inglés, los textos en inglés y poder tener ese contexto, ¿cierto? Porque no sería lo mismo, pero también, eso fue como en el 2015, 15 o 5, no recuerdo bien, Laura, esa averiguación que hicimos, porque este otro autor sí es más cercano 2018. Sí, la de él es a... del 2018, la otra sí era más viejita, bueno. Pero queda claro pues que desde la psicología no hay estudios de toxicidad, ¿cierto? Finalmente la psicología estudia el comportamiento. Y cuando hablamos de tóxico generalizamos el comportamiento y no lo individualizamos como tal, ¿cierto? Es como indiscriminante incluso el término. Sí, Y bueno, esa fue como el origen que encontramos desde esas dos personas, de quién una más acuñó esa antigua que palabra. otra, pero que realmente no, desde la psicología no está establecida como tal.
Laura, ¿me escuchas? Hola, sí, ya. Ya, bueno, te cortaste ahí un poco. Bueno, entonces con esto, nosotros empezamos también a hacer una tarea juiciosa de poder empezar a establecer algunos términos que pudieran estar mucho mejor relacionados con lo que nosotros, y digamos en la formación como profesionales de la psicología, tenemos frente a esta perspectiva y lo que nosotros empezamos a interpretar de lo que los pacientes, nuestras personas o lo que nosotros escuchamos empiezan a relacionar con el tema de lo tóxico o esas relaciones tóxicas pues que se habla. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que esta palabra se está utilizando mucho en la perspectiva cuando se generan algunos tipos de relaciones que no tienen un contexto claro, que tienen contextos incluso que pueden estar muy mediados por eso que no es lo apropiado, que no genera de alguna manera, que genera más malestar que Ujú. un beneficio, pero que es un malestar que incluso puede ser exorbitantemente molesto, ¿cierto? Que genera de alguna manera circunstancias. ¿Y qué sucede también? Que se encuentra que las personas se dan cuenta de este tipo de relaciones por alguna circunstancia particular que ocurre. Entonces, lo primero que nos hemos encontrado es todo este esquema de relaciones no apropiadas, ¿cierto? Ese es un término de la psicología, ¿cierto? Una relación no apropiada frente a ese vínculo que se puede generar con el otro. E incluso aquí yo me atrevería a decir, este espacio, que también podríamos pensarlo con entornos, con espacios, con lo laboral, por ejemplo, ¿cierto? Es ese malestar o ese no estar bien allí en términos de un espacio o de un vínculo o de una relación que se tiene con alguien. ¿Por qué? Porque ese otro, háblese de persona, sujeto, espacio, relación, tiene algunas perspectivas que vean la importancia, probablemente no están en esa conexión con nuestra identidad, con nuestros valores, con nuestros principios, con el tema ético, con el tema moral incluso. Ustedes vean cómo es importante que cuando quitamos de alguna manera esa idea de lo tóxico, nos empezamos a dar cuenta de un asunto y es que somos nosotros mismos en esa consideración de identidad, de esa gestión que también hay frente al emocional, pero también de la dignidad. Vean qué importante. Y a veces nos referimos Andrés, a lo tóxico y estamos peleando por nuestra propia dignidad. exacto. Y también es un asunto, como lo nombras, que no solo, pues, o sea, que señala a los demás, pero no responsabiliza a la propia Uh persona, -huh. ¿cierto? Depositamos como lo dañino en el otro, que de alguna manera hay que protegerse de eso, pero no lo asumimos desde nosotros Uh mismos, -huh. sino desde señalar al otro. Ok. Entonces aquí es muy importante, y aquí Laura te doy un poco también este espacio, porque desde la terapia familiar y desde todo el tema de relaciones de pareja, nosotros encontramos una serie de conceptos que son muy importantes frente a poder establecer cuáles son como esos tipos de relaciones que pueden no ser adecuados, ¿cierto? Yo me acuerdo de uno aquí, por ejemplo, de lo disfuncional, y que se ha Ujú. acuñado mucho para el tema de familias disfuncionales, pero también puede generarse la disfuncionalidad en una relación de amigos, en una relación también laboral, en un grupo de trabajo, en un equipo deportivo, hay una disfuncionalidad. Entonces, por ejemplo, la disfuncionalidad es un concepto que puede estar ligado a poder comprender y construir una relación más apropiada que la palabra tóxico. Entonces, lo disfuncional Tóxico. es algo que inclusive se puede agregar. Entonces, Laura, cuéntanos un poco, digamos, en términos de esto, de qué se trata esto de la disfuncionalidad y cómo podernos irnos dando cuenta también para ir cambiando nuestra idea. Inclusive tenemos parte 2 de este en vivo. Esto se nos dividió en dos, entonces hoy vamos a tratar un aspecto mucho más como de poder generar esa idea diferencial
en este momento que es necesaria y nosotros lo queremos hacer, y ya vendrá otro en vivo donde esta idea particular pues sea también entregar un poco de posibilidades de estrategias y poder identificar cuándo será necesario revisar si eso que nosotros estamos sintiendo como tóxico o no, vale la pena hacer procesos de evaluación y demás. Entonces, Laura, entonces, la disfuncionalidad, ¿qué es qué es ese asunto de ser disfuncional? Pues yo pienso que todas las familias tienen como su grado de disfuncional, ¿cierto? No hay familia perfecta. Unas más que otras, ¿cierto? Pero es como que tanto nos sentimos seguros dentro de esa familia o esas figuras, esos roles que hacen parte de esa familia están como adecuadamente establecidos Ajá, o se encuentran seguros dentro, sí. ¿cierto? Pero vuelvo y digo, yo creo que todas las familias tienen su grado de disfuncionales, Ujú, porque ujú. finalmente pues, parten de unos individuos que construyen una familia, pero esos individuos desde su lugar, desde su posición, también tienen como asuntos que mejorar, trabajar, ¿cierto? Ok, entonces, vean que en la disfuncionalidad hay oportunidad. Ese es un Ujú. Sí, concepto sí. muy importante porque si nosotros lo miramos desde lo tóxico y si volvemos al concepto inicial de que lo tóxico está relacionado con temas inclusive de daño, ¿cierto? Casi que permanente. Cuando nosotros nos referimos desde esa perspectiva y nos paramos allí, es probable que no veamos opciones. Entonces, Ujú. yo aquí pongo, por ejemplo, una idea y es una relación de pareja que está teniendo dificultades de relacionamiento en términos de la comunicación. Entonces, esa comunicación implica que ya se están empezando a presentar conductas violentas por parte de la mujer o del hombre. Aquí no nos vamos a un lado, puede ser, o de los dos, incluso también pueden agredirse mutuamente. Entonces, ¿eso qué implica? Que si nosotros decimos, claro, cuando llegamos y decimos, y si es que yo estoy en una relación muy tóxica porque es que los dos nos agredimos, no hay oportunidad. Pero si nosotros planteamos y evaluamos y decimos, bueno, ¿cuál es la dificultad? El tema de la comunicación. Hay una oportunidad. Estamos siendo disfuncionales en términos de la comunicación, no nos estamos entendiendo. Entonces eso lo que genera es una oportunidad de construcción. Pero cuando nombramos una palabra tan fuerte, es que para mí sigue siendo un término demasiado devastador, ¿cierto? Es Ujú. que denigra todo, lo tóxico es acabar con todo, implica que ni siquiera hay oportunidades. Entonces allí entra también un asunto importante en términos de las relaciones y es cuando nosotros no tenemos de alguna manera esa confianza con el otro. Entonces, la falta de confianza también puede generar y permitir que yo no tenga esa oportunidad de poderme relacionar apropiadamente con el otro. ¿Y eso qué va a generar? Distanciamientos, malestares, Conflictos. conflictos, ¿cierto? Por ejemplo, relaciones conflictivas. Ese término, ese es otro término psicológico que, venga, una relación conflictiva. ¿Cuál es el conflicto que hay emocional frente a una perspectiva, por ejemplo, laboral? ¿Qué conflicto yo tengo frente a mis labores de trabajo, frente a mi entorno de trabajo, frente a mis compañeros? Porque es que ya estoy aburrido, desmotivado, no me prestan, digamos, no reconocen mi labor, de alguna manera también hay algunas alusiones a hacer, o la carga laboral, o digamos las ideas que profesa o que se establecen en términos de objetivos, pues no las comparto y eso me genera un conflicto, eso genera una relación conflictiva que hay que revisar, que en muchas ocasiones entonces está diciendo, no, es que no, es que yo voy a ir a trabajar, pero es que ese lugar tan tóxico, llego tan cargado o tan cargada de tanta energía tóxica y eso que hay allá, o yo no, ¿cierto? Eso lo que empieza a generar es mayores limitantes, no genera oportunidades, porque si yo lo que tengo que Ujú. revisar es eso, incluso podría empezar a generar en ese lugar de trabajo que desde gestión humana pudieran empezar a revisar qué sucede. ¿Cierto? Podría ampliarse hasta ese espectro. Entonces es muy importante eso también tenerlo en cuenta. Andrew, es que era lo que decía yo ahorita, o sea, el término incluso te quita responsabilidad, Uh -huh. ¿cierto?
y oportunidad, como tú dices, de ver la situación diferente. Incluso hace referencia a algo como si fuera estático o como si ya fuera Ajá. definitivo, refiriéndose, por ejemplo, a la relación con el otro o al otro en su comportamiento, que puede ser algo modificable, ¿cierto? Entonces lo hace ver como algo estático, como si el otro fuera perjudicial, y es un asunto relacional que es modificable. Sí, incluso aquí, Laura, es muy importante porque cuando ese tóxico, es decir, hay personas que inclusive a otros le están diciendo, es que tú eres muy tóxico. A mí, vean, y yo creo que es un tema de respeto también y de valor por el otro. Me parece, desde mi perspectiva profesional, pero también como hombre, ¿sí? Cuando hay algunas alusiones al término de que una mujer es tóxica. ¿No? Ujú. Es decir, es un tema demasiado complejo, Violencia. ¿cierto? Es una violencia, es decir, es que ya viene la tóxica. Y lo hemos, digamos, lo hemos convertido en un tema también muy relacionado con el humor, con el chiste, como, vea, ya viene la tóxica, ya viene, ¿cierto? Violencia. Digamos que si lo traducimos a otros momentos, y digamos, momentos históricos, ¿cierto? Entonces, ahí ya viene la fiera, ¿cierto? Que tampoco, o sea, es decir, son consideraciones simbólicas muy complejas, muy difíciles. Yo realmente cuando veo algo así, me llama mucho la atención, tal vez porque yo no logro comprender cómo poderle decir a alguien, es decir, por ejemplo, con una pareja con la cual yo no me estoy relacionando bien, ¿cierto? O que tiene algunas situaciones, puede ser de celos, puede ser de inseguridad, puede ser de falta de confianza, ¿cierto? Que se habrán generado por uno, por el otro, por la pareja, por la forma en que comenzó la relación, ¿sí? Implica tener en cuenta que yo no puedo extralimitar ciertos asuntos. Entonces, cuando se plantea, y vuelvo y les insisto, yo profesionalmente, también como hombre, ¿cierto? En términos de género, es muy complicado pensar que haya en términos de esas alusiones, de decir, vea la tóxica, otra vez la tóxica, o antes de que la tóxica aparezca, es muy difícil poder empezar a denominar de esa manera. Bueno, si allí hay que revisar elementos de esa relación, porque bueno, si yo me siento agobiado porque mi pareja me cela demasiado, bueno, que habrá que trabajar. ¿Qué será lo importante para trabajar al respecto de esa relación individualmente, de Ujú. manera en pareja o esta otra persona también de manera individual? Pero es muy importante tener en cuenta eso. O un jefe, ¿no? Un jefe, no es que ese jefe mío es más tóxico y es que me la tiene montada, inclusive ya en los entornos educativos. Alertas, estos son temas de alertas. Por ejemplo, yo ya me he encontrado con niños o jóvenes que denominan a sus maestros de esa manera. Y eso es un Ujú. tema de reflexión, de atención, de alertas. Eso es un tema importante. Laura, que en este momento incluso estás trabajando más con entornos educativos, estás allí inmersa, es un Total. tema que uno se encuentra diariamente. Es muy difícil, de alguna manera, también empezar a determinar esos elementos. Y es una invitación. Aquí yo dejaría una invitación muy importante y es, venga, revisemos también cuando volvemos viral o volvemos un chiste esto, ¿no? Digamos que aquí voy a incluir, hay una teoría psicoanálisis que plantea que el chiste de alguna manera es poder completar asuntos que no están resueltos. Bueno, pues si hay algo que no está resuelto y lo tenemos que mediatizar por esta dinámica, pues será importante revisar. Andrew, y agregándole a lo que dice, ¿cierto? O sea, todos de alguna manera tenemos algún comportamiento conflictivo con alguien, ¿cierto? Ya hablábamos en otro en vivo que el conflicto no significa peleas o algo grave, ¿cierto? ¿Mm? Hace parte de la cotidianidad que de alguna manera hay que responsabilizarnos de ello, ¿cierto? Y vuelvo y señalo, o sea, el asunto tóxico lo generalizamos para nombrar pues simplemente comportamientos o maneras de relacionarnos,
que incluso nos saca como de esa de esa responsabilidad que cada uno debe tener en ese vínculo que tiene con ese otro. O inclusive de asumir que el tema de la Asumir. responsabilidad no puede ser un tema que se deje ahí en términos también, porque, perdón, el conflicto a veces también implica y a veces se traduce en quedarse callado. Eso también hace, Ujú. es decir, como decíamos, el conflicto no es esa discusión aireada, ni fuerte, ni de alguna manera defensa solamente. Uno también se defiende quedándose callado. Eso también es una forma que es importante revisar en la medida de lo que nosotros somos como seres humanos. ¿Eh? Bueno, aquí hay varias personas, bueno, saludamos a quienes están aquí conectados, se han venido conectando. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues lo pueden compartir en el espacio de preguntas o en el chat. Pero maravilloso para todos. Muchas gracias por asistir a este espacio. Y bueno, importante que todos podamos tener allí esto que un poco llamamos psicoeducación, ¿cierto? No es ir al consultorio Ujú. de alguna manera puntualmente por algo específico, sino que vamos aprendiendo. Y nuestro objetivo con estas conversaciones psicológicas es poder dar un poco más en detalle algunos elementos que puedan ser de fácil acceso para todos, pero también que pensemos que no es un tema de generalización. Es importante pensar en esto, ¿cierto? Es también podernos evaluar, y aquí entro a la otra partecita, Laura, y es cuando empezamos a considerar que nosotros somos tóxicos. Entonces, digamos, ya, mira que vamos un poco en la medida de lo social, de lo particular, de lo vincular, pero hay personas en este momento, y eso es lo que más, por ejemplo, a nosotros nos preocupa. Personas Que se que llegan y autodenomina. se creen, se autodenominan que son tóxicos. Que hay otro, incluso esto muy ligado, y aquí vale la pena decirlo también ligado, porque las circunstancias de sus relaciones han llevado a que estas personas consideren que es así. O sea, otro de alguna manera le ha llevado a que piense que es de esa manera. Y esto nos parece muy inquietante porque esto se ha empezado a relacionar con muchos temas relacionados de baja autoestima, trastornos en términos de estado de ánimo, ¿cierto? Se empieza a ver el ánimo, la motivación muy afectada. Y sobre todo cuando hay otro que lo refuerza, ¿cierto? Cuando tenemos un entorno, hay otros que empiezan a reforzar, y si es que vos sos muy tóxica, vos sos muy tóxico, eso comienza a generar unas situaciones y unas brechas emocionales muy grandes. Incluso porque en la perspectiva de la vida cotidiana, el tema de que nos sintamos de alguna manera en esa situación, pues también empieza a generar, por ejemplo, aislamientos, eh, empieza a generar también, yo creo que un poco lo que hemos visto y uno podría ligar, ¿vale? Situaciones relacionadas, por ejemplo, con ansiedad o algunas características de ansiedad, autolesiones, por ejemplo, ¿cierto? Hay personas que se empiezan a culpar tanto por algo o por una circunstancia particular que empiezan a Ujú. generar todas esas ideas. Y eso nos parece muy inquietante Eso porque no te, solamente son adultos, ¿no? eso iba a decir Andrés, que incluso a veces juzgamos o nos juzgamos de tóxicos por alguna característica particular que no tiene que ver como pues con todo nuestro ser, entonces, y que puede incluso ser modificable Uh -huh. eh, o mejorar pues de alguna manera, ¿cierto? Entonces nos catalogamos de una manera por X o Y motivo que no somos todos, ¿cierto? O sea, volvemos a lo mismo, generalizamos o ponemos un título a algo por algo en particular y no como por todo nuestro ser. Sí, que se relaciona mucho con que también incluso hay algunas publicaciones muy respetables. Yo creo que eso Laura y yo siempre lo hemos insistido, pero que de alguna manera llevan a que las personas consideren que sí, es decir, cosas como, si tú ves que una persona es demasiado conflictiva con algo, entonces no te acerques porque eso es muy Es tóxico. tóxico. ¿Cierto? Como Y comenzamos a eh, rechazar un montón de cosas que aparentemente que no son perfectas, pues, por exacto, así decirlo. exacto. Y que incluso
estamos también no dejando una oportunidad para poder resolver y enfrentarnos a situaciones que en otro momento puede que no podamos controlar. Entonces nos estamos perdiendo de muchas cosas, ¿cierto? Inclusive, vean cómo es de complicado. Yo alguna vez leía o escuchaba como un audio en redes sociales que decía, no, levántate no pensando en cosas tóxicas, levántate pensando en lo más feliz de la vida. Y yo creo que hay a veces momentos de la vida en lo cual eso es imposible. Es decir, Ujú, no sé si ujú, tengo un conflicto, si se acaba de morir mi mamá. Pero realmente no es que yo no quiera pensar feliz, es que mi estado de ánimo y mi duelo, mi pérdida me lleva a eso. No sé, me levanto hoy pensando que no he podido completar para pagar los servicios, o no he podido pagar la pensión de ujú. mis hijos, o me sacaron de trabajo, me dijeron, ya no vamos a contar más contigo, y me levanto al otro día, bueno, ¿cómo? Es decir, hay que tener una buena actitud o hay que generar de alguna manera unas perspectivas de actitud saludable, ¿cierto? Mentalmente, pero no atribuyamos a que cualquier pensamiento de decir como, porque uno también puede pensar y puede decir, pero ¿por qué a mí me echaron del trabajo? Son preguntas naturales. Sí, pero yo soy bueno, o será que, o uno empieza a dudar, o será que yo realmente soy malo para el trabajo. Esos asuntos son los que hay que resolver en espacios terapéuticos, de ayuda, porque no se permite, porque ya incluso podría pensar, es que si tú piensas que eres malo, eso ya es un pensamiento tóxico. Bueno, mucho Ujú. cuidado, porque también uno tiene que evaluarse, uno también tiene que generar esa autoevaluación y esa identificación. Entonces, eso también es poner en mí, lo que dice Laura, responsabilizarme de eso que sucede y no poner en cuestión solo de afuera, ¿no? Uno también puede decir, bueno, menos mal que salí de esa empresa porque qué ambiente tan pesado. Bueno, es que yo creo que hasta mi época era como ambiente pesado y puede ser un concepto interesante, pero es que ya no, es que esa gente tan tóxica ya, ese ambiente tan, uy, no, es que era tan fuerte. Entonces, allí se desdibuja de alguna manera también que fuiste parte. Allí es donde es Ujú. importante responsabilizarse o en una pareja, ¿cierto? Es decir, situaciones de pareja o en la familia, cuando empiezan a haber conflictos o situaciones. Es muy, muy, muy delicado este tema y sobre todo lo quiero también poner en consideraciones cuando nombramos al otro. Inclusive sin que el otro se dé cuenta, pero cuando lo decimos directamente, es un tema muy complejo. No saben las rupturas emocionales y no saben el efecto que eso puede generar en un ser humano, cualquiera, desde un niño hasta un adulto mayor. O sea, no saben el efecto tan complejo que eso puede empezar a generar. Andrew, y ahí entonces valdría la pena como dejar dos preguntas, pues como el realmente ponerle tóxico a alguien o a una situación contribuye a algo, pues, o soluciona o mejora mis vínculos, ¿cierto? Si la etiqueta por sí sola hace que la situación mejore, porque finalmente no, o sea, me quita responsabilidad, pero no hace que me cuestione de qué es realmente lo que hay que solucionar en esa situación o con esa persona en particular, Así desde el es, vínculo. así es. Y la otra pregunta, ¿viste que grabando? ¿Se te fue? Las uní. Pero Ah, no, bueno. la otra es como lo que estabas hablando, las consecuencias que trae el nombrar a otros de esa manera o autonombrarnos tóxicos, Autonombrarse. ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea, las implicaciones que ya venías diciendo. Sí. Eh, Y pues el asunto de la autoestima, de... y hay que revisarlo. ¿Ves? Bueno, como les decíamos, este en vivo tendrá parte 2 porque aquí quisimos dar un contexto. Ustedes saben que nuestros en vivos son muy cortos en términos de tiempos también, somos muy puntuales al respecto de ello. Y ya vamos a ir concluyendo, digamos, este en vivo. Les estaremos contando, porque hemos tenido unos ajustes en términos de agendas y demás. Entonces eso pues nos tiene un poquitico contentos porque nos estamos moviendo. Ojalá esto siga así, que las personas sigan conectándose con este tema de la psicoterapia, de la orientación, de que ellos, de que puedan ver en esto una oportunidad
Y Ujú. importante, queremos cerrar con lo siguiente, vean, volver a mirar el tema del concepto. Yo quiero volver a decir aquí, como lo dijimos al principio, al final, el concepto de diccionario de lo que es tóxico o tóxica tiene que ver con una sustancia, ¿sí?, que puede causar secuelas o trastornos, inclusive la muerte, por por las lesiones que puede generar. Y está ligado, esa sustancia, ese elemento está ligado a algo de un efecto químico. ¿Ya? Miren la dimensión de lo que estamos poniendo en perspectiva de una palabra en un concepto de relacionamiento social y vincular, afectivo. Entonces, inclusive, es un efecto que tiene que ver más con lo venenoso. O sea, miremos la dimensión. Importante esto para que lo tengamos en cuenta. Que es que a veces vamos también como traduciendo palabras o diciendo palabras, pero no las asumimos en la medida de. En la psicología, otra de las conclusiones, en la psicología no hay un elemento teórico o conceptual que sustente la palabra o ese concepto de tóxico. Eso está Ujú. claro, lo estudiamos con Laura, lo buscamos, tratamos de buscar, como se dice, las mayores conexiones que con eso hubiera, pero no tenemos que hallar. Si alguien lo encuentra, pues que nos lo comparta también. ¿Qué tenemos? Tercera conclusión. Este término se acuñó por dos autores, dos personas que han venido trabajando en unos textos de autoayuda, ¿cierto? Ujú. Más o menos en el 2005, unos y otros en el 2018, 2018, ¿cierto? sí. Inclusive la primera persona que encontramos en la historia que acuñó esta palabra es una persona americana que escribe un libro sobre al respecto, pero donde nos queda una duda muy, muy importante y es si la traducción técnica considera que esto se puede utilizar en términos del relacionamiento. Y especialmente porque es importante asumir que también se refiere a contextos. Entonces, cuando nosotros leemos un texto que está ligado a un asunto editorial amplio, y aquí hago claridad con algunos textos relacionados con autoayuda, no quiero decir que todos los textos de autoayuda sean buenos o malos, pero aquí tenemos mucho cuidado, porque a veces se Ujú. generaliza y lo que se hace Generalizan es cosas que enfrascar, son exacto, particulares. exacto, y se hace es enfrascar en unos Incluso, elementos que tal vez tienen particularidades. y se viralizan muy fácil. ¿Qué es lo que ha sucedido con este término? Ujú. Partiendo pues Exacto, como de estos textos. se viralizan. No quiero decir que sean malos o buenos, pero hay que saber leerlos. Esa es la lectura, hay que saber leerlos. Un libro de autoayuda también requiere de alguna manera alguien que sepa y que nos pueda apoyar al respecto, ¿cierto? Yo siempre he relacionado esto y para que les quede, un libro de autoayuda no es como un manual de instrucciones para armar un Lego o una mesa o algo, no es, no nos puede indicar el paso a paso, eso no puede leerse de esa manera. Hay algunas personas que lo leen así. O sea, un libro de autoayuda es como para poder suplir algo que no quieren enfrentar. Venga y enfréntenlo. Yo creo que en eso no hay ninguna dificultad ni decisión, hay que invertir tiempo. Lo que pasa es que ahí hay pérdidas también, ¿eh? Hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, hay que invertir lo emocional, ¿cierto? Y digamos que poner eso ahí en juego a veces no es tan chévere y agradable, ¿no? O sea, a veces eso cuesta. Entonces también esos costos son los que nos van a generar al final otras realidades. Bueno, ¿qué otra conclusión, Laura? Creo que teníamos por hoy esas. No, que podemos acudir a otros términos para nombrar esas relaciones o esos vínculos de pronto conflictivos, disfuncionales, como lo llamaste ahorita, ¿cierto? Y no creer que los vínculos son perfectos. Siempre habrán dificultades con los otros, entonces no es generalizar de que todos son tóxicos y de Así es. que el término de por sí nos quita responsabilidad, ¿cierto? Nos pone pues como en una figura de que yo no tengo responsabilidad de la relación que tengo con los otros. Y Entonces como que que no, denigra, no, pone por debajo, es sí, decir, es un término bastante fuerte en términos de lo emocional.
Bueno, entonces, Ujú. para nuestro segundo en vivo de este tema, que ya les estaremos contando cuándo lo plantearemos, igual para quienes vean el video que está aquí en nuestros perfiles, estar muy atentos, pues les estaremos ya enfatizando un poco más en esos otros elementos de términos que desde la psicología sí se ven y sí Sí se se trabajan y hay que nombra. explicarlos un poco. Es decir, es un poco como para que decir, ah, o sea que lo que a mí me está pasando es como esto. Bueno, que nos empecemos a identificar. No quiere decir que lo resolvamos del todo, pero que nos podamos empezar a identificar y con eso también, si ustedes consideran poder buscar la ayuda pertinente, puede ser de nosotros como profesionales o de otros profesionales de la psicología. Recuerden que aquí estamos, pero yo también estoy con la promesa de que siempre será importante recomendar un profesional de la psicología, cualquiera que sea, ¿cierto? Es importante dependiendo de nuestras dinámicas. Entonces, bueno, para finalizar, como se dice, avisos generales, Laura. Entonces, les queremos contar que estaremos todo el mes de diciembre, ya llegó diciembre, técnicamente ya estamos a unos días, pero estaremos todo el mes de diciembre con agenda abierta, disponible, Abierta. tanto en telepsicología o online que llaman, o virtual, como presencial aquí en la ciudad de Medellín, ¿cierto? La virtual, sí, pues si estás en cualquier lugar del mundo, maravilloso, eso es posible. Entonces, estaremos muy disponibles en términos Ay, de recibir sus contactos, sus mensajes, si quieren algún tipo de cita o orientación. Allí hay también, digamos, agenda disponible, horarios diversos, digamos, hay varias posibilidades de agenda, entonces para que lo tengan en cuenta, sobre todo porque este mes y fin de año es un mes donde muchas personas requieren de atención. Si nunca la han tenido o se han tenido procesos, a veces muchas personas la requieren, por todo lo que significa y simboliza, digamos, este fin de año y este mes de diciembre. Entonces ahí estaremos muy atentos. Estaremos también muy pendientes porque estaremos también compartiendo algunos en vivos. Eso lo estaremos, digamos, haciendo en la medida de las posibilidades, de la agenda. Esta semana la agenda se nos cruzó mucho, ¿cierto? Entonces tuvimos que hacer ajustes, pero estamos organizando allí, pero estaremos también. Entonces, en el en vivo, allí en la descripción, dejaremos pues nuestros contactos para que nos puedan identificar, contactar. Invito a Laura también para que, invito a todos para que sigan a Laura, para que me sigan a mí y nos empiecen también allá a recomendar. Lo más importante es esto y quien nos va conociendo y va conociendo también la labor, maravilloso. Entonces, Laura, te agradezco mucho Andrew, siempre. Teníamos esa parte gracias. 2. Y recordarles que hacemos atención individual, de pareja, de familia. Así es. Laura, especialista en el tema de familia, muy recomendada y de pareja. Entonces, ahí también, yo también hago una experiencia también en términos de terapia pareja y atendemos el tema individual, niños, adultos, jóvenes, adultos y personas mayores, ¿no? No nos olvidemos que también las personas mayores a veces son las que menos hablan y son a veces las que más necesitan buscar un espacio para poder conversar. Entonces, allí estaremos muy atentos. Ahora, un gusto Listo. verte. Me Igual, alegra Andrew. mucho. Saludos a todos. Vale, espero que todo esté muy bien también contigo y a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. No nos dejaron ninguna pregunta, ven que yo no revisé. No, no nos No, dejaron no, ninguna no. Yo pregunta, estoy tampoco nos pendiente. escribieron, pero también nos pueden escribir ahí en los comentarios, nos pueden ir escribiendo si hay alguna pregunta, estaremos atentos a responderles. ¿Listo? Entonces, un buen Chao. resto de día y Feliz tarde, tarde. nos vemos. Chao. Chao.